una función cuadrática es aquella que tiene la forma de un número multiplicando la x al cuadrado más, o menos, ¿no? Un número por x más o menos otro número. Esa es una función cuadrática. Si yo esta función la voy a graficar, y para ser más rápido, igual la vamos a trabajar sin eso, la vamos a hacer en, ¿cómo se llama? Con el GeoGebra ese que les comentaba ayer. Si yo esto lo miro, me queda una cosa así. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamábamos? Aparte de función cuadrática, ¿qué nombre tenía? Si hubiera sido una línea entera, sola, o sea, a ver, ¿a qué me refiero por una línea entera sola? Eso va a decir. Por ejemplo, fíjense, esa línea, ahí está, vamos a cambiarle, no, dejamos ahí. Esta de acá, la roja roja, bah, las dos son rojas. La que dice H, esta, la que estoy bajando con la manito. ¿Qué era eso? Paralela. Pero en realidad no es paralela porque no hay dos. Tendría que haber otra más para que sea Ah, es verdad, paralela. claro. Una recta. Pero al margen de eso, ¿qué es? O sea, son paralelas o perpendiculares. ¿Qué son esas? Son ¿Cómo se llama? rectas. Rectas. O sea, Rectas. la última que dibujé es una recta. Y la recta tiene la forma menos o más mx más b. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si no se acuerdan, nos mata, porque la práctica que entregaron recién. Sí, sí. Bien, entonces, una recta, tiene la forma m por x más b. O sea, un número multiplicando la x más un número. La parábola, y ahí se los dije yo cómo se llama, la parábola ya no tiene solamente x, tiene además x al cuadrado. O sea, se le agrega otro término más. Ya no es de grado 1 como esta, sino que es de grado 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En esa parábola que nosotros tenemos dibujada acá, fíjense que se marcan 4 puntos. ¿Cómo los podríamos identificar a los puntos? Se los voy a agrandar para que me digan, no se ven exactamente los valores, pero más o menos. Este valor es 1, 0. ¿Sí? Y ahí les da diciendo el nombre. ¿Qué es? La ¿Qué es? raíz. Una raíz. Este valor es menos 2,50 y también es una raíz. Mm. Este valor, no importa que sea una recta o que sea una parábola, o lo que van a ver en cuarto año, o lo que van a ver en quinto o en sexto, que son funciones donde ya no es solamente x al cuadrado, sino que son x al cubo, x a la quinta, o aparecen funciones raras, raíz cuadrada, que no es una función rara, pero después aparecen cosas llamadas logaritmos exponenciales. Eso mismo que vimos en trigonometría, seno, coseno, también aparece. Y donde la función corta al eje Y, este de acá es el eje Y, este puntito se llama ordenada al origen, no importa la función que sea, siempre es ordenada al origen, al punto donde la función, la gráfica, corta el eje Y. Y teníamos un punto acá, que ahí le llama extremo. ¿Qué es extremo? El extremo es lo que sería como una especie de límite, como el final de algo. Fíjense lo siguiente, si yo marco la gráfica esta, que está en rojo, yo digo, vengo bajando, 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 hasta que llego a este punto, y cuando llego a este punto, comienzo a subir. Este punto, este punto, es el punto más bajo, ¿sí? De la gráfica. Imagínense que esto me estuviera midiendo, qué sé yo, temperatura. Entonces, yo digo, bueno, tengo la temperatura va bajando, va bajando, va bajando y llega hasta este valor que, si yo lo marco, me dice que es menos 6,125. Y a partir de ahí comienza a subir la temperatura. ¿Qué sería este punto? ¿Vieron cuando dan el pronóstico? ¿Qué nos dan? Cuando dicen para mañana se anuncian temperaturas de. ¿Qué son las Grados. temperaturas? Sí, son grados, pero esas dos temperaturas que nos marcan, ¿cuáles son? La mínima y la máxima.
Perfecto, bien. Entonces, Oh, este punto, muy bien, este punto sería el más bajo de todos, entonces sería el mínimo. Y si esta parábola estuviera al revés, o sea, imagínense que yo, esto, a ver, esperen, lo pego acá y le cambio el signo acá adelante. Vamos a ver dónde quedó esa parábola. Esa parábola, fíjense, la verde, también tengo un extremo, pero ese extremo es el punto más alto, entonces es un máximo. Y este de acá abajo es el punto más bajo, es el mínimo. En este caso, esta parábola no tiene raíces porque no corta al eje X, y sí tiene una ordenada al origen que está por ahí, que es 0 menos 5. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Ahora sí. vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, lo que vemos es lo siguiente. Esta parábola tiene raíces 2, a lo sumo 2. ¿Y por qué puede tener a lo sumo 2? Porque acá hay una potencia 2. La recta, ¿cuántas raíces tiene? Vamos a marcarla Uno. para... Tenemos este punto, ¿no? Esta es una raíz. Ajá. Y tiene una sola, a lo sumo una sola. ¿Por qué? Porque es de grado 1. Entonces, cuando es de grado 1, puede tener a lo sumo 1. Si es de grado 2, puede tener a lo sumo 2 raíces. ¿Está bien? Vemos además que tiene una ordenada al origen y vemos además que tiene un mínimo. Además de eso, lo que tenemos acá es lo siguiente. Si nosotros podemos copiar esto, vamos a copiarlo y vamos a trabajar en el Paint. Ahí lo copió. Vamos acá. Vamos a un archivito nuevo. Y vamos a pegarlo ahí. Bueno, ahí tenemos eso. Si nosotros agarramos y ponemos una línea, vamos a suponer que sea esa, y la voy a hacer pasar por ahí, que sería justo el mínimo. ¿Se ve ahí? ¿O no? Sí, 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 sí. Lo bajo ahí. Sí, sí. Supónganse que sea justo, ahí estaría el mínimo, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que pasa con la función con respecto a esta línea verde? ¿Cómo son de ambos lados? Paralelas, ¿no? Tipo, Mm, serían iguales de los dos lados. son iguales de los dos lados. Entonces, imagínense que la línea verde es un espejo. Entonces, es como que estuvieran ustedes mirándose frente a un espejo. Se ve exactamente lo mismo de ambos lados del espejo. Esta línea verde que está acá se llama eje de simetría. ¿Está bien? Esa línea se llama eje de simetría. Le voy a agrandar la letra porque si no van a tener que adivinar lo que les estoy escribiendo. Bueno, se colgó. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, Bien. sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría? El eje de simetría es ese. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Habíamos marcado este punto de ahí, habíamos marcado este punto de ahí. Esos puntos, entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Raíces. Vamos a poner que es una raíz, ese punto, y acá vamos a escribir también raíz de este lado para no complicar un poco. Entonces, tenemos dos raíces, esta de acá y esta de acá. Este punto de acá, ese, ¿cómo lo llamábamos? ¿Era la coordenada al origen? Ordenada al Ah, origen. Entonces, casi. este punto, sí, algo parecido, pero no importa. Este punto está ahí, es ese. Y nos quedaría por último este, que está ahí abajo, que en este caso en particular, como bien habían dicho de la temperatura, es un mínimo. Si hubiera estado al revés, hubiera sido un máximo. Entonces, este punto de acá, este va a ser el mínimo. ¿Está bien? Ahí tenemos todos los elementos que son
característicos o propios de una función cuadrática que es la gráfica, es una parábola. Entonces vamos a llevarla acá. Ahí vamos a llevar, ahí tenemos la gráfica. Algo está haciendo, no sé si es que está grabando algo. Me parece que me confundí y no puse, no dejé de grabar el Zoom anterior. Bueno, ahí entonces tenemos lo siguiente. Esa es la función, esa es la gráfica. Ahora la cosa es lo que tenemos que ver es, ¿cómo hallamos las raíces? ¿Cómo hallamos la ordenada al origen? ¿Cómo hallamos el mínimo? ¿Sí? Si ustedes se fijan y comparan, tenemos justo una debajo de la otra. ¿Qué es A, qué es B y qué es C en este ejercicio en particular? En ese ejercicio en particular, ¿cuánto Las valdría? Como que saque, ve que Claro, ¿cuánto? Perdón, me equivoqué yo. ¿Cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría C? Comparen. Acá tengo A por X al cuadrado y acá tengo 2 por X al cuadrado. A es el ya número que valdría multiplica. 2. A valdría 2 porque es el número que multiplica la X al cuadrado. En el otro tengo 3X, o sea, BX. B es el número con el signo, ojo, que multiplica la X al cuadrado, sería 3. Y C es el numerito solo, que sería menos 5. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí. sí, sí. Bien, Sí, entonces sí, acá sí, vamos a sí, sí, poner, profe. lo primero que hacemos para poder resolver una cuadrática es identificamos lo que se llaman coeficientes. Coeficientes son los numeritos que multiplican a la variable, a la X en este caso en particular, o el que no tiene X, que sería el caso del menos 5. Entonces, los identificamos. Sabemos que vale, A vale 2, B vale 3 y C vale menos 5. Ahora vamos a determinar las raíces. ¿Y cómo hacemos para determinar las raíces? Vamos a utilizar una fórmula que se llama, por ahí a lo mejor alguno se acuerda cómo se llamaba. Es una fórmula que me permite resolver y hallar las raíces. ¿Cómo se puede llamar? Resolvente. Porque la resuelve. ¿Está bien? ¿Y cuál era la formulita? ¿Se acuerdan? La vimos el año pasado. No, pero no me acuerdo. No. Es esta de acá. Esa formulita es la resolvente, donde nosotros vamos a sacar dos raíces, x1 y x2. Y la fórmula, esa la tienen que saber porque la van a aplicar a lo largo de toda la carrera, de todo lo que les queda del secundario. La fórmula es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. ¿El por qué más menos? Es porque la raíz cuadrada tiene dos signos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto vale la raíz de 4? Cri, cri. 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Pero también podría ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 también es más 4. ¿Está bien? Che, Mateo se agregó y no dio el presente y no le había puesto presente. Acá. Sí, profe, me agregué recién No, está porque bien, estaba pero en... no te hagas problema. Pero me llamó la atención porque antes éramos 9 en total y ahora vi que eran 10 y digo, hay alguien más que se agregó. Yo para saber quiénes están presentes, para llevar el Ah, control ok. ese. Bien, entonces, lo que decíamos es lo siguiente. Si yo les pido la raíz de 4, me dijeron 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Pero digo, bueno, pero también puede ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 es más 4. Lo mismo pasa con la raíz de 25, lo mismo pasa con la raíz de 100 o la raíz exacta que quieran considerar. Siempre puede ser positiva o negativa. Entonces, por eso lleva este doble signo, más y menos. Con el signo más, por ejemplo, averiguamos x1 y con el signo menos averiguamos x2. Las dos raíces que si ustedes se fijan, acá una raíz era 1 y la otra era menos 2 y pico, menos 2,5 creo, que ahora nos va a dar el resultado exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esta formulita
Y en vez de poner en vez de poner las letras, reemplazamos por su valor. En vez de poner b, voy a poner 3. En vez de poner b al cuadrado, voy a poner 3 al cuadrado. El 4 es 4. En vez de poner la a, voy a poner, ¿cuánto? 2 2. 2. Y en vez de poner la c, menos 5. lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Y acá abajo, en vez de poner la a, voy a poner 2. Paso siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer paso uno debajo del otro, porque me acuerdo cuando Manuquian se quejaba que no lo entendía. Aunque no está, no importa. 3 al cuadrado, 9. Y acá viene un problemita. Tenemos que resolver esto. ¿Qué número ponemos ahí adentro? Yo lo que les aconsejo es que primero se fijen el signo. Tengo menos por menos, ¿cuánto me va a dar? Más. Más, muy bien. Y después hago 4 por 2, 8. 8. Por 5, qué difícil. No sé, ya Bueno, me hacemos perdí. 2 por 5, 2 por 5, 10. por 4, ¿Y 40. por 4? O 40. 5. Se le agrega el 0 cuando multiplico por 10. Y abajo, 2 Sí, por 2 sí. es 4. Bien, perfecto. Seguimos entonces, vamos bajando. Acá hago la suma esta, me queda 49. Bien, paso siguiente, ¿qué hago? Después ustedes lo pueden achicar esto, ¿eh? Acá me va a quedar 7, ¿no? ¿Es correcto eso? ¿La raíz de 7? Supongo. Supongo, sí. Tenés fe que es 7. Bien, Sí, entonces, confío ahora, en vos. bien, me parece bien. Ahora la cosa es lo siguiente. Voy a considerar, por ejemplo, les da lo mismo, ¿eh? Si ustedes quieren poner más o quieren poner menos, es exactamente igual. Considero, por ejemplo, que para esa es más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedaría acá? O sea, fíjate, copié lo mismo, pero puse un solo signo. Me va a quedar una fracción. ¿Cuánto es menos 3 más 7? 4. 4. Y 4. abajo es 4. ¿Y 4 sobre 4? 1. No. Bien. Ahora vamos a hallar la segunda. Si yo para esta consideré, o sea, para x1, consideré que era la suma, me queda la otra posibilidad que es considerar que es la resta. Y entonces me va a quedar. ¿Cuánto sería? Menos Menos 10. 10 Menos 10 sobre 4. sobre 4. ¿Y cuánto es igual esto? ¡Wow! Menos 2,5. ¿Está bien? Yo les hago las cuentas más fáciles, se las hago. Menos 2,5. Entonces ya tenemos las dos raíces. Ya tenemos cuánto vale x1, que vale, vale 1, y tenemos x2, que vale 2,5. Listo, genial, ya tenemos las dos. O sea, fíjense que si lo comparamos con el dibujo, era lo que teníamos acá. Anoche, sí, 1, ¿se acuerdan que daba 1? Y 2,5. Sí. Por si no tienen confianza, lo que les digo, miren, menos 2,5, 0, siempre vale 0 en la raíz, la i, y aquí este era 1, 0. ¿Está bien? Sí. Bien. Paso siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Ya sacamos las raíces. Vamos a determinar la ordenada al origen. ¿Cuánto vale? Vamos a la formulita. Vamos a copiar la fórmula era esta. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? A ver, siempre les dije que era C. ¿Cuánto va a valer la ordenada al origen? Menos 5. O sea, Bien. Entonces, vamos a poner ordenada al origen, le puedo poner así O.O si quieren, o si quieren escriben ustedes, es menos 5. ¿Está bien? Bien. Después vamos a determinar el vértice. Yo le puse mínimo, pero en realidad se le llama vértice también. Les voy a poner acá, mínimo o máximo. ¿Se entiende que es lo mismo? Sí. O sea, en el caso del dibujo que tenemos nosotros, este extremo que está acá es el mínimo. Y en el caso
de la otra, este extremo, que está acá, es el máximo. Pero ambos son vértices, se le llaman vértices también. Me olvidé de ponérselos en el dibujito. Entonces, para determinar el vértice, que es el mínimo o el máximo, hay dos fórmulas. Una fórmula que es la siguiente, que es, vamos a poner acá, lo vamos a llamar así, y esto vamos a hacer acá. Vamos a llamarlo X, porque vamos a hallar primero X del vértice. Le pongo una B corta. Y es X1, o sea, el promedio de las raíces. ¿Qué significa? ¿Viste cómo sacan promedio de las notas ustedes? Lo mismo. Esto es X1 más X2. Y si saco el promedio, ¿qué tengo que poner acá abajo? Vamos, che, promedio. A ver, sacaron un 8 y sacaron un 6. ¿Cuánto le queda? La nota final. Si sacaron un 8 y sacaron un 6, ¿cuánto le queda? La falta de tener notas. Un 8 y un 6. Sí. Un 7. 14. Bueno, No sé, no entendí. Te queda 14 de nota. Bien, pero a ver, vamos a analizar eso. ¿Les queda 14 o 7? Hay una relación entre el 14 y el 7. ¿Por qué 7? Porque haces 8 más 6, ¿era? 8 más 6, sí. Haces 8 más 6. Es lo que hice yo. 14 dividido 2. Perfecto, porque ustedes cuando sacan el promedio tienen que dividir por la cantidad. Ahí estaba la diferencia. Por eso dijo, ¿cómo te puede quedar 14 de nota? Sí estaba bien 14, porque era 8 más 6. Pero ojo, como vos tenías 2 notas, lo dividís por 2. Si vos sumaras 3 notas, dividías por 3. A lo que apunto es, en los años comunes ustedes esto lo sacaban directamente, porque continuamente estaban en la libreta de comunicaciones sumando las notas. Uy, profe, ¿cuánto me queda en el trimestre? Tengo esta nota, y me quedaría tanto. Sí, totalmente. El año pasado, como no había calificación numérica, bueno, yo le ponía por el Classroom porque es numérico el Classroom, pero en realidad había que poner un concepto, ahí se perdió. O sea, fíjense que perdieron esa agilidad que tenían. Esa es una fórmula. Entonces, si nosotros utilizamos esa fórmula, esto me quedaría lo siguiente. Sería menos 2,5 más, ¿se acuerdan que el otro era 1, no? Ahí lo tienen. Más 1 sobre 2. Y esto es, sería una fracción, esto sería menos 1,5 sobre 2. Me perdí. Reemplacé X1, en realidad, mira, está mal, acá puse, esto es 1 y esto es más, y lo pongo acá, menos 2,5. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? X1 lo reemplacé por 1. X2 lo reemplacé por menos 2,5. ¿Está bien? Ah, sí, entendí. Bien, entonces me queda 1 menos 2,5 es menos 1,5 sobre 2. Y si hago la cuenta de esto, me queda ¿Y el menos... 2? El 2 es porque ¿Y el 2 de dónde lo sacaste? Porque son dos valores. Ah. Son las dos notas, Sí. ese 2 que te dividía la suma de 14, ¿te acordás? Sí, sí. Y me queda menos 0,75. Ese es el valor X del vértice. ¿Qué significa eso? Vamos acá. Esta la vamos a esconder. Si yo acá pongo, me paro ahí. Me paro ahí en el extremo. ¿Ves que dice menos 0,75? Sí. Sí. Bien, es el valor que yo calculé. Calculé X. ¿A qué altura hasta X? Es decir, por dónde pasa el eje de simetría que yo le marqué, esa línea verde que había dibujado. Ahora me falta averiguar este numerito de acá, el menos 6,125. ¿Cómo hago para averiguarlo si yo no lo hice en GeoGebra? ¿Cómo hago para averiguarlo? No sé. Bien, ya sabía la respuesta. Pero bueno, vamos acá, a ver. Yo lo que tengo que averiguar ahora es el I del vértice. Y el I del vértice lo voy a sacar de esta ecuación. ¿Sí? Ese I del vértice lo voy a sacar de la ecuación, donde esta
X la voy a reemplazar acá. Para. No quiere que lo haga. Ahí, ese X del vértice y este también es X del vértice. Y este ya no va a ser más chino, sino que va a ser sin color. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero sacar el valor Y, es decir, yo lo que quiero saber es a qué altura está este punto. Acá me dice que está por debajo del 6, pero ese punto podría estar por acá arriba, por acá, no lo sé. Entonces, si yo quiero saber a qué altura de Y está el punto S, lo que hago es lo siguiente. Agarro, reemplazo en la fórmula que me dieron, ¿sí?, del ejercicio, reemplazo la X por el valor que me dio acá. Y me van a decir, uy, pero ¿tengo que hacer toda la cuenta? Sí, los dejo que utilicen calculadora. ¿Está bien? Esta ahí no iba. Ahí. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Voy a reemplazar a la X del vértice, la voy a reemplazar por este valor. Entonces, pero esto sería menos 0,75 al cuadrado. Acá va a ser un por, ahí. Acá voy a tener 3 por menos 0,75 menos 5. Bueno, ustedes hacen la cuenta con la calculadora. No pretendo que la hagan sin la calculadora. Y esto me va a dar menos 6,125. Me perdí. A ver, para hallar el X, para hallar el vértice, lo primero que averiguo es el X. ¿Cómo averiguo el X? Sumando, o sea, sacando el promedio de las raíces. Me fijo, siempre el vértice está en la mitad. O sea, vamos a ver acá. El vértice, o lo podemos ver acá, perdón, acá. Siempre el vértice, si vos te fijás, o sea, o el eje de simetría, está a la misma distancia de una raíz, ¿sí? Esta distancia que hay acá, es la misma distancia que hay acá. Sí. ¿Sí? Siempre está a la misma distancia. Entonces, el eje de simetría que pasa justo por el vértice me permite, como sé que está en el medio, me permite hallar cuánto vale el X. Si yo conozco las dos raíces, saco el punto medio, es decir, saco el promedio, la sumo, le divido por 2, y me dice dónde está el X. Ahora digo, bueno, ¿a qué altura está el vértice? O sea, yo sé en dónde está ubicado en el eje X, pero ¿cuánto en el eje Y? ¿Para arriba, para abajo? Agarro la ecuación que me dieron como ejercicio y en vez de poner X, reemplazo por este valor. Ajá. ¿Sí? O sea, en vez de poner el X acá, puse menos 0,75 al Ah, cuadrado, 0,75. Hago la cuenta, hago 0,75 al cuadrado, lo que me da lo multiplico por 2, hago 3 por menos 0,75, se lo resto a eso, le resto 5 y me da este número. Entonces, el vértice va a estar en menos 0,75 punto y coma menos 6,125. Eso es lo que nosotros determinamos como vértice y se lo pinto en amarillo porque es un resultado. ¿Está bien? sí. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que averiguar? A ver, esperen. En el gráfico este, ¿qué otra cosa más teníamos? Todo esto para un puntito solo. Y no, y falta más todavía, ¿eh? Falta Pero, más. ay, Bueno. ¿para un puntito solo? Sí, pero es muy rápido. Ay, no Al puedo principio yo tardo porque se lo estoy explicando. Qué mal te veo, clases presenciales, qué mal te veo. Bien, ¿cómo sería? ¿Qué me falta averiguar? Fíjate, averigüé las raíces, averigüé la ordenada del Ajá. origen, averigüé el vértice, o mínimo o Ya máximo. está. Ya ¿Qué más está. querés averiguar? Me falta averiguar algo más. El Me eje falta de simetría. exactamente eje de ¡Oh! simetría. Por ahí, chino. Sí, buenísimo. ¿Y el eje de simetría dónde estaría? Justo pasa por el vértice, así que el eje de simetría, como es una recta, va a ser x igual al x del vértice. Siempre es x igual al x del vértice. Ujú. ¿Está bien? Siempre. O sea, esto va a ser x igual al x del vértice. Entonces, en particular, para nuestro caso, ¿cuánto va a valer?
Menos 0,75. Menos 0,75. Perfecto. Y lo pinto de amarillo porque es un resultado. Bien. La cosa ahora es, ¿cómo haríamos para graficarla? Con esta aplicación que usas vos para hacer No, eso. porque ustedes lo tienen que hacer a mano. Entonces, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a... No lo voy a borrar. Sí, lo voy a borrar también. Y esto también lo voy a borrar. O sea, no queda nada. Lo que voy a hacer es marcar los puntos. ¿A qué me refiero por marcar los puntos? Voy a marcar primero las raíces. O sea, una raíz es 1. Entonces marco un punto. ¿Cómo marco un punto? Yo lo marco acá, pero ustedes después lo tienen que marcar en el coso, ¿cómo se llama? ¿La hoja? Esto lo voy a pasar al Paint. Marqué un punto. Bien, ahora tengo que marcar el otro punto. El otro punto era menos 2,50. Después marco el vértice. El vértice estaba en menos 0,75 menos 6,125. Che, ¿por qué no me lo tomo acá? A ver si le pongo coma. Este punto lo vamos a borrar porque no me dio bien. Tengo que marcar el punto. O sea, marqué. Profe, Sí. ¿Se ve la pantalla? No, ahora ahora sí. Bien. ¿esta clase la va a subir después? Sí. Tengo que Ah, procesar el video, lo tengo que editar, porque lo voy a pasar como video también por YouTube, para que vayan viendo cómo lo fuimos haciendo. Bien, lo que les decía, puse los dos puntos, o sea, las dos raíces. Ahora tengo que poner el vértice, que estaba en menos 0,75, coma, menos 6,125. Ahí está, ahí me lo tomó. Ahora tengo que poner la ordenada al origen. ¿Se acuerda cuál era la ordenada al origen? ¿Dónde estaba? En menos 5. No. Ah, O sí. sea que es 0, punto y coma, menos 5. No le gusta el punto y coma. Borrar. Entonces va a ser 0, menos 5. Ahí lo tomo. Perfecto. Bien. Me llevo esto al Paint para poder graficar. En realidad ustedes lo que van a hacer en su hoja cuadriculada es trabajar como lo estoy haciendo ahora. Lo primero que harían es lo siguiente. Marco, vamos a achicar la pantalla esta. Yo en la hoja cuadriculada lo que voy a tener es eso. No me gusta cómo quedó. A ver, ahí. Perdón, que tarde más tiempo, pero así queda mejor. Archivo nuevo, no. Pegamos ahí, achicamos. Ahí. Bueno, en la hoja cuadriculada yo lo que voy a marcar son esos puntitos. Las raíces, que es esta y esta. Marco la ordenada al origen y marco este punto, que es el vértice. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago después? Trazo una línea que pase por el vértice. ¿Sí? Voy a trazar una línea que pase por el vértice. Esa línea va a ser esta de acá. Vamos a estirarla para que siga para abajo. Sería esa. ¿Está bien? Sí. Después, como dijimos que esta línea, que era el eje de simetría, era como un espejo, significa, agrando la imagen para que vean una cosa, significa que este punto que está acá, yo lo puedo copiar, ¿sí? Este puntito que está acá, yo lo puedo copiar y pegar del otro lado. O sea, este punto yo lo puedo poner a la misma distancia. Fíjense si más o menos la distancia es la misma. ¿Estaría por ahí? Sí. Si no, lo corremos un cachito. Bueno, ustedes, es una gráfica siempre aproximada. Bien, entonces, ese puntito que ustedes dibujaron, ¿por qué lo puedo dibujar ahí? Porque es el simétrico, es decir, es como si esta fuera la nariz
la estaría viendo a la misma distancia en el espejo. Una vez que lo tengo, lo que puedo hacer es dibujar, y acá va a costar un poco. Entonces yo lo que tengo que dibujar es una línea que venga, qué mal, tengo que dibujar la línea que venga por acá, bien, bueno, dibujo la línea así, que viene por ahí, y lo mismo, la misma línea que vendría por ahí. Bueno, tiene que pasar por el punto, ¿está bien? La vamos a hacer así. Yo sé que ustedes la van a dibujar mejor. No es con regla, no se puede dibujar con regla. La tiene que dibujar a mano, ahí, a mano alzada. No importa que salga más o menos. A lo Corby. A lo Corby, exactamente, a lo Paint. La cosa es lo siguiente. Cuando ustedes lo dibujen, un lado le va a salir mejor que el otro. ¿Sí? Porque les va a resultar más fácil dibujar de una forma que la otra. Lo que pueden hacer es, el lado que les sale bien, lo dejan, el lado que les sale mal, lo borran, dan vuelta a la hoja y lo dibujan, que les va a salir bien de vuelta. ¿Sí? O el lado izquierdo o el lado derecho siempre les va a salir bien. Cuando dan vuelta a la hoja les sale del otro lado. ¿Está bien? Entonces, esa sería la gráfica que hicimos nosotros. ¿Hay más cosas para hacer? Sí, hay más cosas para hacer y que yo les pido. Fíjense, determinar las raíces, ya está. Hallar las coordenadas, está. Hallar la expresión del eje de simetría, está. Graficar en forma aproximada, está. Después nos preguntan, ¿cuáles son cóncavas positivas o son cóncavas negativas? Y viene a lo siguiente. Esta que dibujamos nosotros acá, lo que hacen es, ustedes tratan con la mano de agarrar la parábola. ¿Sí? Si quieren, vamos a verla mejor acá. Esto lo oculto. Profe, sí, te escucho. una consulta. Yo no había visto las actividades de Classroom, pero creo que en una... ¿La qué? Las actividades de Classroom, estas que mandaste. Sí. Pero creo que en la primera, dice en el primer punto, bueno, ahora no me Sí, para que ya había que determinar esto. eso. ¿Qué Pero, significa? ¿con qué lo hacemos? Ahora ya te lo explico. ¿Para qué vamos a ver de qué se trata cóncavas positivas y cóncavas negativas? Vamos a este. ¿Ves que tienen las dos parábolas? Una roja y una azul. Sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Si ustedes tienen que agarrar la parábola roja, pondrían la palma de la mano hacia arriba. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, o sea, imagínense que están tratando de agarrar el dibujo. Pongo la palma hacia arriba. En ese caso es cóncava positiva. Cuando tengo la palma hacia arriba es cóncava positiva. Si yo quisiera agarrar la parábola azul, pondría la mano con la palma hacia abajo. Sería cóncava negativa. Entonces, esta, o si quieren, en otra forma. Si yo acá, si llueve, se junta agua. Acá adentro. Sí. Acá no llueve, no se junta agua. ¿Está bien? Entonces, si esto va hacia arriba, si la parábola va hacia arriba, es positiva. Si la parábola va hacia abajo, es negativa. Es decir, si tiene mínimo, positiva. Si tiene máximo, negativa. ¿De dónde sale eso? Esta parábola, si se fijan, la roja, la x al cuadrado es positiva. En el caso del azul, la x al cuadrado es negativa. ¿Está bien? Es decir, si el valor, el numerito que multiplica la x al cuadrado, tiene un signo más, es cóncava positiva. Si tiene un signo menos, es cóncava negativa. Quiere decir que entonces, en esta práctica, cuando le pido, fíjense que le dice cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Eso lo tienen que responder en base al dibujito, nada más. Esto de los dos puntos, el I y el J, lo vemos en el próximo Zoom. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y cómo lo hago? Yo tengo esto de acá. Sí, bueno, acá tenemos ya todo dibujado, tenemos la gráfica, tenemos todo. Suponete que vos tengas, por ejemplo, la ecuación que dice 3, a ver dónde estaba. No, 5x cuadrado, 5... pero era esa mi duda. Con los números que tenemos abajo, con los Sí, bloques que para tenemos cada abajo, uno. que hay que hacerlo. Por eso te ¿Con resuelvo. todas? Ay, pero si no lo haces, no podés resolverlo.
Es lo mismo con la recta. Es decir, yo puedo aplicar la resolvente, es decir, puedo aplicar esta fórmula, puedo aplicarla si yo no tengo la parábola escrita de esta manera. No, porque A es el que multiplica el x al cuadrado, B es el que multiplica x y C es el numerito solo. Pero para eso lo tengo que tener en esa forma. Es decir, esto, vamos a copiar acá la fórmula, lo tengo que llevar, bueno, acá. Esto lo tengo que llevar a la forma y igual x al cuadrado. O sea, esto lo voy a tener que... me copió el punto del Paint. Esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que pasar la y del otro lado. ¿Sí? En realidad lo que voy a hacer es pasar el 2 restando y me va a quedar igual a y. ¿Sí? Sí. Y esto que está acá, ¿es lo mismo que yo lo ponga así? Sí. Tengo que comenzar el otro zoom. ¿Es lo mismo? Sí. 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 Bien, a eso se refiere. Que para cada uno, o sea, antes de comenzar a hallar las raíces, las coordenadas, lo primero que tengo que hacer es ordenarlo. Entonces, en este me queda 5x cuadrado menos 2x menos 2. En este, el 9 lo paso para atrás. ¿Sí? ¿Y por qué lo voy a pasar para atrás? Porque van a meter la pata. Es decir, si tu ejercicio, por ejemplo, esto, así, si vos tuvieras igual a 6 menos 5x al cuadrado, así, si vos tuvieras esto, y vos lo tenés así, por ahí a lo mejor usted dice, el primer número es A, el segundo es B y el otro es C. No, ordénenlo y completen. Entonces, primero el que tiene el x al cuadrado, o sea, este. Esto va a ser x al cuadrado. Después, el que tiene x. ¿Tengo x? No. Entonces le pongo 0. Y acuérdense de ponerlo. Y después el otro número, el que no tiene x. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Okay. Sí. Primero puse el x al cuadrado. Como no tengo x, le pongo 0x y después puse el número solo. Este menos 5 es A, el menos 5, con el signo incluido. El 0 es B y el 6 es C. Si no hacemos eso, no podemos resolver la práctica. ¿Está bien? O sea, quiere decir que en este tengo que agregar el 0x. Acá lo que voy a tener que hacer primero es multiplicar. Pim, pim. X por X, X por 5, 3 por X y 3 por 5. Y acá voy a tener que hacer 3 por X al cuadrado y 3 por 4. Y después lo resuelven. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bien.